Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de la sesión europea del 2 de marzo. Inversores, muy bienvenidos. Carlos y yo os estábamos esperando. Carlos, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Carlos Balado es director de Eurocofin y profesor de OBS Business School. Carlos, volatilidad, hace un par de números leíste en la revista Inversión que dedicábamos todo el grueso del número a analizar un mundo mucho más volátil. Indudablemente no contábamos con que Putin fuera a disparar el gatillo, al menos con la brutalidad con lo que está haciendo, por lo que se añade a los efectos que ya nos llevaron a dedicar un número completo a la volatilidad y a afirmar entonces, hace 15 días, aunque parece una eternidad, solo hace 15 días, que la cosa iba para meses. Carlos, probablemente sea una cuestión de tesis, pero ¿qué más podemos esperar en relación a la volatilidad y a los elementos que pueden incrementarla en los próximos meses? Aquí vamos a tener una cuestión muy importante en el tiempo que dure el conflicto. Que sea un conflicto de duración corta o que se vaya alargando en el tiempo. Y esto se va a sumar a los problemas que ya teníamos, que ya íbamos viendo en la economía a lo largo de los últimos años. Después de la pandemia, con el resurgir de la inflación, los cuellos de botella en el suministro, los cortes también en el acceso a los suministros de semiconductores, inflación en materias primas, la suma de todos estos factores se añade también a una posibilidad de cambio de política monetaria, tanto por parte del Banco Central Europeo como por parte de la Reserva Federal, y todos estos factores que ya de por sí suponían una amenaza para volver otra vez a niveles y a una situación anterior a la pandemia, que eran complicados, que se iban complicando. A esto se le añade el factor geopolítico que también anunciaba, en cierto modo, una amenaza muy relevante. Todo eso se ha sumado y se ha ido, digamos, en poco tiempo al peor escenario posible de aquellos que se podían tener en cuenta justamente antes de que estallara este conflicto armado, ¿no? Entonces, la suma de costes altos de la energía, interrupción de la cadena de suministros, dificultad para acceder a muchos componentes, sobre todo los semiconductores, la crisis y la subida de los precios en los alimentos, es decir, que todo ese conjunto de factores se han agravado. Y por lo tanto, si esta crisis, en este caso, si esta guerra durara muy poco tiempo, volveríamos otra vez a esa situación de alta incertidumbre y por lo tanto grandes dudas sobre lo que pudiera ocurrir. Y si esto se alarga mucho más, claramente esa recuperación en la que se habían instalado ya todas las economías, que se iba a producir este año, unos más rápido, otros más despacio, pero a lo largo de este año claramente va a quedar pospuesta al menos hasta el año que viene, ¿no? Es peligroso que, por ejemplo, países como Alemania entren en una posible recesión técnica. Sabemos que la zona del euro, aunque formalmente se le trata como bloque, pero a la práctica pues hay distintas velocidades ahí, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner las alertas, por ejemplo, si el escenario, aunque parece que China va a intervenir y casi que va a forzar, pero bueno, parecían muchas cosas días atrás y al final seguimos en la situación en la que estamos, ¿no? China intentará que Rusia haga un alto el fuego, pero si no lo consigue y llegamos al escenario que planteas, ¿cuándo hay que empezar a preocuparse más de lo que ya podemos estar? Por ejemplo, porque Alemania entre en recesión o Francia entre en recesión. ¿Cuáles serían para ti las alertas que deberíamos situarnos? Bueno, la primera alerta y básica es el precio de la energía. Vamos a tener precios de la energía altos a lo largo de todo el año, por unas circunstancias o por otras, pero vamos a tener... Eso parece que está ya descontado. No sé, Carlos, si podemos ser más concretos. ¿A partir de cuándo realmente tenemos una alerta no contemplada? Bueno, claramente estamos ya en una alerta no contemplada y esto, a la medida que el conflicto se alargue, lo único que va a hacer es complicar más esa salida, claramente. Entonces estamos hablando de que respondiendo más concreto a tu pregunta, para este año no hay problemas de suministro en la energía, pero sí hay problema de coste. Con lo cual el problema de coste se va a trasladar a la inflación y veremos inflación alta a lo largo de todo el año.
cabe pensar que veremos inflación alta a lo largo de todo el año. Perdona que porque estás normalmente, claro, inflación alta, el último dato que hemos visto es el 7%. ¿Qué interpretamos, Carlos, ahora como inflación alta? Inflación alta, entendemos que a medida que vaya subiendo y que no hay habilidad y que no hay capacidad o herramientas para poder sujetar esa inflación, podemos ver que la inflación durante un año se va del control de las manos y que por lo tanto no sabemos exactamente a qué nivel podría alcanzar, porque no hay política de tipos de interés como para atajar esta situación, ¿no? Y además una cosa muy importante también es que los presupuestos de los países, los presupuestos generales del Estado, están calculados en base a un precio del petróleo que claramente ya está superado y que algunos analistas lo sitúan en los $120. En la medida en que cada $10 de subida del precio del petróleo, eso es un impacto de 0,2 de menos de PIB, ¿cuál es el escenario también grave que se puede producir? Claramente un bajo crecimiento o un estancamiento de las economías, ¿no? Con lo cual tendremos inflación alta en relación a un crecimiento bajo. ¿Qué es inflación alta? Pues toda aquella que supere a la capacidad ahora mismo de poder controlarla. Ahora mismo la inflación no está bajo control, existe el riesgo de que esto vaya empeorando y por lo tanto a su vez existe el riesgo de que la economía no crezca, que se estanque. Y ese es un escenario difícil de gestionar en estos momentos. Carlos, profesor, quiero hacerte una pregunta a lo bruto, como en clase. ¿Hay riesgo de esta inflación? Hay riesgo de esta inflación, claramente sí. Hay más riesgo de esta inflación que de recuperación ahora mismo. En esta situación, sí. Por eso también es importante saber de qué plazos estamos hablando. Si esta guerra se prolonga y se extiende a lo largo de todo el año, es probable que, como decía, no haya problema de suministros, porque la variable ahora más importante es la energía, pero sí un coste, y ese coste se va a trasladar a todas las economías. Es decir, esta guerra, este conflicto armado va a tener un coste para Europa, claramente, que se va a repartir por toda Europa. ¿Cómo se reparte? ¿A qué países les llega? Los dos sentidos, cómo se reparte económicamente y cómo se reparte en cuanto al impacto del suministro de gas a toda Europa, ¿no? Y cómo se puede recuperar esa situación. Eso claramente es un impacto negativo que hace que no haya una perspectiva de recuperación inmediata, ni mucho menos. ¿Crees que Europa ha pecado de inocente durante años atrás sin preparar una alternativa a escenarios como el actual? Porque vemos a Alemania despertando, por ejemplo, ahora con la energía nuclear, dando marcha atrás. El nuevo canciller es que ha echado al suelo 3 pilares esenciales de Angela Merkel, ¿no? Por ejemplo, el del ejército, el de la energía nuclear y el de la famosa neutralidad prácticamente de Alemania en relación al antiguo eje comunista, ¿no? Ahí, Carlos, no sé si Europa ha hecho mal los deberes para prepararse o, como digo, ha pecado de inocente. ¿Cuál es tu diagnóstico más geopolítico aquí? Nos salimos un poquito de la materia económica, pero me interesa muchísimo esta visión tuya. Bueno, la cuestión aquí que hay que analizar, yo en esto soy más benévolo, más que inocente, lo que había es una confianza mutua que procedía a su vez de unas relaciones económicas en las cuales la mayor dependencia, y hoy todavía la sigue teniendo, es Rusia frente a Europa. Es decir, que el porcentaje de exportaciones y de impacto en Europa respecto de Rusia es muy pequeño, en media es el 4%, hay algunos países que están por debajo de esta cifra, sin embargo, Rusia o Europa para Rusia representa más de la mitad de sus exportaciones, es decir, que Rusia es muy dependiente de Europa. En esas condiciones se establecieron todos los acuerdos, todas las relaciones. Pero además ya se sabía desde el año 2014, en el conflicto anterior con Ucrania, que Rusia no era exactamente un socio muy fiable, pero evidentemente Europa depende de las materias primas de Rusia, entre otras cosas porque es más barato la relación con Rusia, el transporte con Rusia, que suministrar desde otros mercados, ¿no? No es el problema de España, que esto tiene una menor condición que el que tiene Europa, pero claramente Europa ha mantenido una política muy de colaboración y de cooperación con Rusia, entre otras cosas también, y si vamos a la geoestrategia, para que Rusia no basculara o se inclinara hacia China. Claro. Que China está siendo y es una potencia con posibilidad de crecer y por lo tanto una alianza rusa-China, aunque es verdad que Europa no puede sustituir a China, o Rusia no puede sustituir Europa con China, por lo menos de momento. Esa era una situación en la que también se ha tratado de gestionar, ¿no?, de la manera mejor posible.
Bueno, en esas circunstancias sí había conciencia de que había que hacer un cambio. De hecho, toda la política de transición energética está o viene motivada justamente por una mayor autodependencia o una mayor capacidad para depender de nosotros mismos y no de otros países, ¿no? Lo mismo ocurre en otros ámbitos de la energía, como las baterías, como los semiconductores. Es decir, digamos que, entre comillas, nos hemos dado cuenta todos que depender de Rusia y China no es precisamente lo mejor que se puede hacer en términos comerciales, porque sus políticas y sus regímenes no son democráticos y, por lo tanto, en cualquier momento pueden generar una sorpresa, como en este caso violenta, que no se puede gestionar con facilidad. Por lo tanto, yo sí quiero subrayar que sí se sabía la dimensión del reto, y hasta el punto de que sí hay una política para depender menos de Rusia y de China, y claramente es que la demostración palpable es que al día de hoy Rusia depende más de Europa que Europa depende de Rusia, ¿no? Por lo tanto, digamos que no ha habido ingenuidad, lo que ha habido es colaboración por una cuestión puramente de conveniencia económica, menores costes, y claramente también por una razón política de evitar ese bloque chino-rusa que podría generar a Occidente también situaciones de mucha tensión, ¿no? Ajá. Anteayer quizá, escuchábamos al presidente de Iberdrola decir que había que apostar por el autoabastecimiento energético. Evidentemente defendía lo suyo, estaba leyendo su disco, ¿no? Estaba poniendo su música, que es la de la energía verde. ¿Crees que esto es realmente posible? ¿O son cantos aleatorios? Sí, yo lo veo posible, pero lo que tenemos es un calendario muy ajustado. Porque el hecho de que esté fijado ese calendario hasta el 2030 de transformación y de cambio y paso a una energía más verde y más de autoabastecimiento significa que, mientras que eso dura, hay que seguir utilizando los combustibles tradicionales. A los precios a los que han estado hasta ahora los combustibles tradicionales, gas y petróleo, sobre todo el petróleo, no ha sido rentable para las compañías hacer inversiones como para mantener ese ritmo de transición hasta el 2030. ¿Eso qué quiere decir? Pues nos encontramos ahora con que hay un déficit, y vamos a tener un déficit de petróleo porque no se han hecho inversiones, porque se va a tener que seguir utilizando hasta que se produzca esa transacción, y se da la paradoja de que precisamente necesitamos ahora más de esas materias primas para hacer la transición que antes. Ahora este precio ya son rentables, pero claro, este precio viene a costa de lo que viene, ¿no? Por lo tanto, tiene también un componente negativo. Pero claramente hay posibilidad de llegar a ese plazo, pero claramente también hay un cambio de hábitos de vida, hay un cambio también de modelo de negocio en las economías, y claramente hay también una necesidad de dedicar recursos a esto que viene de los presupuestos públicos, y que hay que ver en situaciones como está toda Europa, pero que hay Estados Unidos también, de tanta deuda o de deuda tan elevada, ¿cómo le sumas a esa deuda elevada más deuda para poder hacer la transición, ¿no? Es decir, el problema es de financiación de la transición, entonces te interpreto. Sí, es una de las cuestiones. Una es problema de financiación y el otro es problema de carestía de las materias primas para hacer esa transición, después de años en los que precisamente por ese plan de transición no se ha invertido lo suficiente en esas energías que son las que permiten dar ese salto. Comentabas antes que, antes de hacer este pequeño desvío sobre el camino que queríamos trazar, que la papeleta la tienen ahora los bancos centrales, específicamente el BCE, a la que parece que Putin ha dejado a Lagarde con las manos totalmente atadas. ¿Eres de los expertos, Carlos, que crees que se levantará la presión, o sea, cambiarán los planes de normalización de política monetaria anunciados o más o menos asimilados hace apenas 15 días? Bueno, sí. Estábamos descontando tipos de interés, subidas de tipos de interés para finales de año, incluso aquí en Europa. Sí, en mi opinión, ahora tiene más riesgos que ventajas. Ya antes la duda era hasta qué punto una subida de tipos de interés podía afectar o frenar el crecimiento de la economía y la recuperación que se estaba produciendo. Claramente ahora, en esta situación, los riesgos han aumentado muchísimo más. Es decir, si, como hablábamos, estamos más cerca de una estanflación que de otra cuestión, o de un crecimiento sostenido, o de una recuperación, y no de una reflación también, como ocurrió con
la entrada y la inyección de dinero en Estados Unidos a las economías, que eso ha generado cierta reflación. Sí. Bueno, pues ahora estamos en una situación en la que efectivamente el Banco Central Europeo corre el riesgo de que si decide subir los tipos de interés o retirar los estímulos, pues esto al final lo que puede producir es un estrangulamiento total de la economía, es decir, aumentaría el coste de financiación y muchas compañías pues estarían en situación muy crítica. ¿Ves al Banco Central en la labor o sospechas que van a seguir con su agenda? Ya, digamos que el compromiso o la definición de cuándo y en qué momento se debería intervenir en la economía ya es muy complicada. Sí. Aquello de mantener el 2% dentro del horizonte temporal, sabiendo que el horizonte temporal son 3 años. Aquello. Es decir, esa definición un tanto cabalística de qué vamos a tener en cuenta, cuál va a ser el criterio para adaptarnos, esto que ya en principio era, o digamos que animaba a esperar más tiempo, estaba pensada para esperar más tiempo, claramente esta situación lo que hace es alejar esa presión inmediata sobre la subida de tipos de interés y esperar a más adelante para ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Y cómo afecta, porque como digo, el problema es qué impacto, qué coste va a tener esta guerra, que lo va a tener, qué impacto va a tener en las economías y cómo se va a repartir, sobre todo cómo se va a repartir en la Unión Europea. Y si me permites, ahí es un arma estratégica que tiene Putin también, el divide y vencerás. Él sabe que por los condicionantes y las dependencias de muchos países respecto de sus materias primas y sobre todo del gas, él va a intentar generar una división interna en Europa, ¿no? Y por lo tanto, el cómo se reparte el coste, cómo se gestiona eso. Él, estoy seguro de que no esperaba una respuesta tan unánime y tan unida y tan contundente tampoco de Europa. Esperaba quizá debates eternos mientras él iba haciendo. Y decisiones parciales y situaciones diferentes entre países, en definitiva, burocracia que impediría agilidad en la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que esto le ha sorprendido y por lo tanto él también está viviendo una situación comprometida porque esto va a empobrecer también a Rusia mucho. Y esto probablemente, que es un poco lo que se busca también con estas medidas, es deslegitimarle y sobre todo generar lo que en teoría de revoluciones se llama la curva J, ¿no? Es decir, que cuando tus expectativas a futuro de vivir como vivías en el pasado se truncan, se produce una revolución. Lo que en Rusia tienen que esperar los ciudadanos y lo que saben las empresas es que a futuro van a estar muy marcados, van a estar muy estigmatizados. Y por lo tanto, y ya se ve ahora con la retirada de depósitos, con la caída del rublo, la imposibilidad de utilizar sus reservas, la imposibilidad de negociar con otros bancos, o sea, cada vez se va aislando más. Y eso al final le va a empobrecer. Y eso va a tener claramente una respuesta social que probablemente también agite. En relación, ¿no? Mira, me estaba acordando mientras escuchaba a Carlos y recomiendo a toda nuestra audiencia un artículo de ayer del Corriere della Sera que calcula las probabilidades de que le den un golpe de Estado a Putin por todo lo que estás comentando, quizá. Aunque evidentemente el mayor riesgo de golpe de Estado proviene por los propios oligarcas que evidentemente se les acaba la fiesta. Eso no tanto por el empobrecimiento de la población. Esa es la famosa J, ¿no? Que decías. Es que suman, las dos cosas suman. Sí, es decir, que se agrega los dos malestares. Que al final esa curva J lo que te dice es que cuando muchas personas están en una situación precaria y paupérrima no se preocupan tanto del futuro como aquellos que, estando en una situación económica muy buena, muy cómoda, ven de repente que esa situación se termina y las expectativas a futuro son claramente peor de lo que tenían en el pasado. Ahí es donde se producen, y generalmente eso se produce muy cerca de los entornos del poder porque son los que más lo sufren. Y esto tarde o temprano lo vamos a ver. Mientras tanto sí que hay facturas que ya son muy concretas. Por ejemplo, los accionistas de la banca, del grueso de las entidades de la banca europea están pagando, o al menos de manera latente, pérdidas. Por ser concretos, la banca española, los dos grandes, están dejando ya un retroceso importante que puede sumar desde que empezó la guerra más del 10%, en algunos casos, más de un 10 y un 12%. ¿Qué esperas para los próximos meses de las entidades? Porque, bien, tienen mimbres, parece que en cuanto se despeje el escenario, poder recuperar lo que se han comido, lo que se han dejado días atrás y quizá un poquito más. Pero ¿hasta dónde llega el punto de resistencia de los bancos? Bueno, en cuanto a reservas, liquidez y capitalización, el nivel es muy bueno. Y en cuanto al negocio,
el hecho de que el mercado inmobiliario haya crecido en los últimos años, esté recuperando este año de la crisis vivida en los años anteriores y del retroceso de años anteriores y de un crecimiento apenas apreciable en los años anteriores, ahora se está produciendo ese crecimiento del mercado inmobiliario que está generando también la venta de hipotecas en unas condiciones financieras que probablemente no vayamos a ver en muchos años, porque claramente los tipos tenderán a subir tarde o temprano, tenderán a subir, la tendencia es a subir, y esto los bancos, ese beneficio de la subida de tipos lo van a recoger. Lo que ocurre que no tan pronto como se esperaba también. Otro de los factores que ha hecho que los bancos en bolsa subieran ha sido esa expectativa de subida de tipos, claro. esa expectativa de recuperación, que la verdad es que iba muy bien, ya había cogido un buen ritmo, pero esto lo aplaza. Lo aplaza no quiere decir que lo suspenda, quiere decir que la banca se ha convertido también en un valor interesante a futuro. Esto no ha desaparecido, lo que ocurre que en este momento claramente la presión del corto plazo es muy fuerte y eso es lo que se está notando. Sin embargo, como decía, por capitalización, por liquidez y sobre todo por la capacidad de generar negocio como está ocurriendo, pues esto va a ir a más, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay pues cerca un poco más de 900.000 millones de depósitos que tienen los bancos en depósitos, que esto es otro reto también para el ciudadano y para las entidades financieras, cómo esos depósitos se convierten en una inversión que al menos neutralice la inflación, como está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Con esos depósitos y con esta inflación, la rentabilidad pues claramente no es nada favorable. Entonces ahí los bancos también, por la parte del pasivo, tienen capacidad para gestionar esos recursos, por la parte del activo claramente también la hay, como se está viendo, y lo que queda ahora es que la situación se normalice, vaya normalizándose, para que el negocio vaya funcionando con normalidad. Pero claramente esto no va a ser inmediato, esto llevará algún tiempo también. Como decíamos, estamos pensando ya casi en el año que viene. En el año que viene, ¿verdad? Carlos, hablábamos de la J, pero también tenemos el efecto boomerang. Una última pregunta. Por todo lo que hemos hablado, porque la guerra dure más, porque nos ponemos en el peor escenario que nos has descrito, porque la guerra dure más de lo que los mimbres en general geopolíticos y económicos puedan aguantar, porque empiecen a haber divisiones dentro del núcleo occidental, por todo, y al final pues las propias sanciones acaben girándose contra los países que las imponen. Te pregunto, Carlos, ¿es posible que empiecen a aflojar los propios países que imponen sanciones contra Rusia? Es decir, que cedan antes de que termine la guerra. Yo no lo veo posible. ¿No lo ves posible? No. Es tan grave lo que ha hecho Rusia, sí, y sin un mínimo precedente comparativo lo que ha hecho y el reto que supone y la amenaza que supone, que no creo posible que esto genere divisiones o genere retroceso. Las decisiones que se han tomado son muy firmes, son muy contundentes. Lo que está pasando es muy grave y eso está removiendo las conciencias en Occidente y está dando una dimensión de un líder que francamente es un peligro, ¿no? Sí. Y por lo tanto esto no es una cuestión de negociación, de debate, eso ya ha pasado. Y luego, como tú también apuntabas al principio, el hecho de haber confiado, o por lo menos haber intentado alargar todo lo posible la vida diplomática y pensar que se imponían las razones, tanto las políticas como las económicas, y que se ha visto que lo que menos ha importado a Putin son las razones económicas o políticas, la sensatez y ni siquiera un mínimo de cordura, en este caso, por la forma en que se está desarrollando estos ataques, pues claramente yo no veo, francamente, la posibilidad de que esto vaya atrás o se retroceda ni ningún. Más bien al contrario, más bien yo vería que de seguir así las medidas se irán endureciendo, porque creo que Occidente, en este caso tanto Europa como Estados Unidos, han interiorizado que esto tiene un coste, que es un coste que se puede asumir dada la situación económica de Europa y de Estados Unidos, que ese coste se puede asumir y que por lo tanto ahí está por encima del coste de las vidas de personas, ¿no? Y yo creo que esa idea, ese concepto ya se ha arraigado. ¿Sería la primera vez que no interviene el efecto boomerang en algún conflicto de similares? Nos referimos, por ejemplo, a las dos guerras de Irak anteriores.
Esto tiene componentes muy distintos, por lo tanto a mí me cuesta hacer una comparación en situaciones porque no son similares en absoluto, porque la situación económica es completamente distinta, las fuerzas que hay entre las fuerzas geoestratégicas que se están enfrentando son completamente distintas en un escenario completamente distinto. Me cuesta hacer una comparación, ¿no? Pero lo que sí veo es que en esta no creo que se produzca el efecto boomerang. Carlos, si te parece, cerramos la sesión. Muy bien. Gracias pues muchas gracias. Gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un placer. Y amigos inversores, seguid mañana las primeras claves del día con Alejandro Ramírez a partir de las 7:30. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.